Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es René Mora Casal y este es el curso de Operaciones Unitarias de la Universidad Nacional de Costa Rica, QUC 411. Vamos a ver una serie de problemas relacionados con el tema 1, que comprende fluidos y estática de fluidos. Estos problemas vamos a ver el enunciado, después vamos a dar un tiempo para que ustedes lo resuelvan. De hecho, es muy importante que intenten resolverlos. Hacen pausa en el video e intentan resolverlo y llegar a una respuesta. Va a haber varias opciones y posteriormente entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta, ya sea pues que ustedes hayan contestado correctamente o incorrectamente, y lo más importante, cómo se llegó a esa respuesta correcta. Esa va a ser la mecánica de esta actividad. Entonces vamos a empezar con el primer problema. El primer problema tiene relación con el concepto de presión. Dice que el mármol tiene una densidad de 2,7 gramos por centímetro cúbico y nos preguntan por la presión que ejerce una baldosa cuadrada de mármol sobre una superficie. Como datos nos dan las dimensiones de la baldosa, 40 centímetros por 40 centímetros por 2 centímetros, y el valor de la constante de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos 4 opciones. Vamos a dar un tiempo para que pues, resuelvan el problema, y se recomienda, insisto, que pausen el video y hagan el propio de resolverlo. Tomen en cuenta que hay que hacer unos cálculos intermedios o preliminares antes de poder aplicar el concepto de presión, el concepto que se necesita. Entonces, adelante. Una vez que ya hicimos sus cálculos y que llegaron a una de las 4 opciones que están allí, o a alguna de ellas, vamos a ver cuál es la opción que dice que es 530 pascales. Entonces, nos toca ver cómo se obtiene ese resultado. Para obtener ese resultado, tenemos que utilizar la definición de presión, que es fuerza sobre área. Sin embargo, eso nos obliga a calcular una serie de datos preliminares. Por ejemplo, hay que calcular el área de la baldosa, hay que calcular la masa de la baldosa. Para eso ocupamos calcular el volumen de la baldosa. Además necesitamos conocer ciertas conversiones de unidades para poder llegar al resultado que necesitamos. Entonces vamos a ir haciendo los cálculos en orden y viendo las conversiones de unidades. El primer cálculo que ocupamos es el volumen de la baldosa, que es igual 40 centímetros. La primera conversión es de centímetros a metros, entonces 40 centímetros va a ser igual a 0,4 metros, porque en un centímetro, en un metro hay 100 centímetros. Entonces, la otra dimensión pues también va a ser 0,4 metros y la tercera dimensión va a ser 0,02 metros. Haciendo el cálculo, obtenemos que el volumen va a ser igual a 0,0032 metros cúbicos. Ese es el primer resultado que necesitamos. Además vamos a necesitar el área y vamos a suponer que la baldosa está con los lados más largos sobre el piso y que el lado más pequeño representa el espesor. Entonces el área va a ser 40 centímetros por 40 centímetros, pero lo vamos a expresar en metros, 0,4 metros por 0,4 metros, y eso va a ser igual a 0,16 metros cuadrados. Ustedes pueden verificar estos resultados con sus calculadoras. Tenemos entonces el volumen y el área. Ahora bien, ¿para qué vamos a ocupar el volumen? El volumen lo vamos a ocupar para calcular la masa de la baldosa,
la masa de la baldosa va a ser ρ por el volumen, donde ρ es pues el nombre de la letra griega que representa la densidad en la mayoría de los libros. Como no tenemos las letras griegas aquí, pues le ponemos el nombre. Entonces, necesitamos convertir la densidad de 2,7 gramos por centímetro cúbico a unidades del sistema internacional, porque al final queremos llegar a un resultado en pascales. Entonces, necesitamos saber que ρ, la densidad, que es 2,7 gramos por centímetro cúbico, en unidades SI va a ser 1000 veces mayor. Eso es algo importante que conviene aprendernos y recordar siempre. La densidad en gramos por centímetro cúbico, si la multiplicamos por 1000, nos va a dar la densidad en kilogramos por metro cúbico, y eso se puede demostrar haciendo las conversiones de gramos a kilogramos y de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces, aquí tendríamos la densidad 2700 kilogramos por metro cúbico, y entonces vamos a calcular la masa. La masa va a ser 2700 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por 0,0032 metro cúbico. Y entonces hacemos ese cálculo. Y ese cálculo nos va a dar 8,64 kilogramos. Y podemos ver cómo, si el cálculo está bien hecho, dimensionalmente nos tiene que dar la respuesta que esperamos, que en este caso es kilogramos. ¿Para qué calculamos la masa? Si lo que ocupamos es una fuerza, en este caso la fuerza va a ser el peso de la baldosa, y el peso entonces lo tenemos que calcular con base en el concepto de peso gravitacional, que es la masa multiplicado por la constante de la gravedad. Y esto entonces va a ser igual a 8,64 kilogramos multiplicado por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y el resultado de esta multiplicación en las unidades del sistema SI nos va a dar en Newton, y el resultado es 84,76 Newton. Entonces, aquí estamos viendo que el producto kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es equivalente a Newton. Y entonces, ahora sí, estaríamos listos para calcular la presión. La presión sería entonces la fuerza sobre el área, y la fuerza es el peso. Entonces, vamos a escribir aquí la presión. Va a ser igual a 84. Vamos a ver, así, 84,76 Newton dividido entre 0,16 metros cuadrados, y eso nos va a dar 529,7 Newton por metro cuadrado, y eso equivale a pascales. El Newton sobre metro cuadrado, y en este caso 529,7, entonces lo redondeamos a 530 Newton o pascales, Newton por metro cuadrado, y eso es entonces la respuesta. Vamos a ver el siguiente problema. El siguiente problema dice: con un batiscafo diseñado para aguantar presiones de 3 por 10 a la 7 pascales, podrás arriesgarte a explorar fosas submarinas cuya profundidad sea, y nos dan 4 opciones: 2,8 kilómetros, 3,2, 2,5 o 3 kilómetros.
Entonces necesitamos calcular una profundidad hasta donde podríamos llegar con un submarino basados en la presión que soporta ese submarino. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Lo primero es un espacio para que ustedes piensen el problema, lo planteen, lo resuelvan y pronto veremos la respuesta. Veamos cuál es la respuesta correcta. Ya todos tienen su respuesta, su cálculo, entonces vamos a ver. La respuesta correcta es 3 kilómetros. ¿Cómo se llega a ese resultado? Vamos a verlo. El concepto involucrado aquí es el de columna de líquido. Cuando nos sumergemos en el agua, encima de nosotros va a haber una columna de líquido. Y entonces hay que contemplar dos cosas o dos factores en el cálculo de la presión. El primero es la presión atmosférica, porque encima del océano pues está la atmósfera y va a ejercer una presión que es la presión atmosférica. Y además de eso, entonces hay que considerar además el peso de la columna de líquido, y el peso de la columna de líquido, como vimos en la teoría, va a ser la densidad multiplicado por la constante de la gravedad multiplicado por h, donde h sería la altura de esa columna de líquido. Entonces, vemos que el valor de P sería esta presión máxima que nos están indicando que se podría llegar a dar. La presión atmosférica no nos la han dado, entonces pues vamos a necesitar ese dato. Aquí les puedo poner la presión atmosférica. Estos son datos que conviene conocer. 101.325 pascales, o también en otras ocasiones podríamos redondearlo a 101.000 pascales o incluso 100.000 pascales, dependiendo pues, de con cuánta rapidez necesitemos hacer los cálculos. Pues en ocasiones nos servirá redondear este número, pero digamos que 101.000 pascales es una atmósfera. Estamos a nivel del mar. Entonces ese dato pues es el primer dato que ocupamos. Además tenemos la presión máxima, tenemos la densidad, que aquí, ojo, tenemos que leerla como 1030 kilogramos por metro cúbico. ¿Y cómo sé yo eso? La densidad del agua, que ustedes tal vez la manejan como 1 gramo por centímetro cúbico. Recordemos el ejemplo anterior, eso equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la lógica me dice que esa densidad que estoy leyendo del agua de mar debería ser alrededor de 1000. No puede ser 1,030, o sea, no puede ser decimal, porque pues igual por experiencia uno podría decir, si fuera 1,030, entonces sería un gas, ya no sería un líquido. Por esa razón debe ser 1030 kilogramos por metro cúbico. Y adicionalmente tenemos la constante de la gravedad, el valor, entonces tendríamos toda la información para calcular el H. Vamos a sustituir valores. Por aquí, por un lado, el lado izquierdo vamos a sustituir 3 por 10 a la 7. Eso equivale a 30 millones de pascales. Eso va a ser igual a 101.325 pascales más la densidad, que es 1030 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y pues multiplicado por H. Entonces, un detalle importante, el producto de kilogramo por metro cúbico
multiplicado por metros sobre segundo cuadrado por metro, ese resultado es igual a pascales en las unidades SI. Eso es una equivalencia. Y por eso al final el resultado lo vamos a obtener de H, lo vamos a obtener en metros. Vamos a hacer una sustitución de pascales por su equivalente en kilogramos metros segundos. En algún momento ya lo vamos a ver. Por lo pronto vamos a despejar H. Entonces H sería igual, vamos a hacer una fracción. Ustedes pues pueden hacer su despeje como lo hacen normalmente, paso a paso. Aquí yo lo voy a hacer de una vez. Lo que está sumando pasa a restar al otro lado y lo que está multiplicando pasa a dividir, teniendo cuidado del orden. O sea, primero pasamos lo que suma a restar y después a lo que queda del lado izquierdo se divide por los términos que están multiplicando. Si no tengo cuidado, podría cometer un error numérico, un error algebraico. Y la idea es que pues, nosotros no deberíamos cometer esos errores teniendo, a eso sí, el cuidado adecuado. Entonces vamos a ver, aquí lo que tenemos que hacer entonces es 30 millones menos 101.325, y entonces ahora en vez de pascales vamos a escribir otra unidad. Vamos a ver, kilogramos dividido entre metro segundo al cuadrado. Resulta que esta expresión equivale a pascales. Y eso lo vamos a corroborar en un minuto. Abajo lo que tenemos que poner es el producto, 1030 kilogramos sobre metro cúbico y multiplicado por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y eso nos debería dar H. Podemos comprobar en este momento las unidades que están arriba y las unidades que están abajo. Y podemos entonces comprobar que se simplifican todas las unidades y queda al final metros en el numerador. Hacemos entonces los cálculos y el valor de H que obtenemos sería el siguiente. Sería 2.959 metros. Y entonces la opción que más se acerca a esta respuesta sería 3 kilómetros, porque sería 2,96 kilómetros y redondeado 3 kilómetros. Entonces, así es como se resuelve este problema. Vamos a seguir con el siguiente problema. El siguiente problema nos dan 4 proposiciones. Y vean qué interesante, nos preguntan cuál es la proposición falsa. Es decir, hay 3 proposiciones que son correctas. Una de ellas es falsa. Entonces, les voy a dar unos segundos, un minuto para ustedes, incluyendo que ustedes pausen el video para que analicen las 4 opciones y escojan una de ellas como falsa. Y pronto vamos a analizarlas y ver cuál es la que de verdad es falsa. Analicemos una a una las opciones, si son verdaderas o si son falsas, con base en la teoría que conocemos. Primer enunciado: un cuerpo ejerce mayor presión cuanta menor superficie apoye. Entonces, ¿qué es lo que está de por medio acá? El concepto de presión. Y el concepto de presión, recordemos, es fuerza entre área. Entonces el área está en el denominador. Y si yo disminuyo el área,
lo que va a pasar es que la presión va a aumentar. Entonces, este enunciado es correcto, o sea, es verdadero. Segundo enunciado, la presión atmosférica aumenta en las capas altas de la atmósfera. Recordemos el concepto de columna de líquido y la presión atmosférica es el peso de la columna de aire de la atmósfera. Entonces, si yo empiezo a subir y me voy a las altas capas de la atmósfera, ¿qué va a pasar con la columna de líquido? Va a ser menor, vamos a tener menor fluido. Más que un líquido, hablemos de fluido, es un gas, y entonces la columna es más pequeña en las capas altas de la atmósfera, y entonces lo que esperaríamos más bien es que la presión atmosférica disminuya en las capas altas de la atmósfera. Entonces, esta es falsa. Entonces, aparentemente, esta sería la opción falsa. Vamos a ver si las otras dos opciones son verdaderas. La presión hidrostática actúa en todas las direcciones en forma perpendicular. Eso es uno de los conceptos importantes en hidrostática, que si yo tengo una superficie horizontal, vertical, inclinada, de curva, siempre se va a cumplir que la presión se ejerce en una forma perpendicular a la superficie, en una forma perpendicular, o sea, haciendo un ángulo recto. La explicación más sencilla de esto es que si no fuera así, el fluido se movería. Y estamos hablando de estática de fluidos, entonces el fluido no se está moviendo. Por lo tanto, por consideraciones físicas, se llega a esta conclusión de esta perpendicularidad de las fuerzas causadas por presión, las fuerzas hidrostáticas, que así son llamadas. Entonces, esta tercera opción o enunciado también es verdadero. El cuarto enunciado, el principio de Pascal es el fundamento teórico de los frenos hidráulicos, es correcto. Los frenos hidráulicos funcionan y se diseñan con base en el principio de Pascal, que pronto vamos a ver un ejemplo. Entonces, también es verdadera, y la opción número 2 era la opción falsa. Seguimos con el próximo problema. Aquí está la respuesta correcta. ¿Cuál era falsa? Siguiente problema. La piscina de un polideportivo tiene una profundidad de 5 metros. La presión que soportas si buceas tocando el fondo es 5.000 pascales, 50.000 pascales, 150.000 pascales o 50 pascales. Nos dicen que la presión atmosférica es de 100.000 pascales y que el valor de G es de 10 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a dar un espacio de tiempo y ustedes pausan el video y pronto veremos cuál es la respuesta correcta. Vamos a ver la respuesta correcta. La respuesta correcta dice que la presión debería ser 150.000 pascales. ¿Cómo llegamos a esa respuesta? Hay dos maneras de llegar. La primera es que si empezamos a bajar, la presión va a aumentar por la líquida. La opción es una opción que es mayor a 100 pascales. Esa sería una manera, si hacemos un cálculo, de llegar a la respuesta correcta. Pero hagamos por medio de cálculo. Entonces, poniendo en forma de una ecuación lo que acabo de comentar, tendríamos que la presión dentro de la piscina sería igual a la presión atmosférica más el peso o la presión causada por la columna de líquido. Entonces, eso, recordemos, sería densidad ρ por G, la constante de la gravedad, por H. Entonces, tenemos todos los valores que necesitamos y ustedes preguntarán, ¿dónde está el valor de ρ, de la densidad? Como es una piscina, entonces se trata de agua, el fluido. Y el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, que equivale a 1 gramo por centímetro cúbico. Recordemos esa relación entre
son 2 unidades de densidad. Entonces, aquí en este curso vamos a usar 1000 kilogramos por metro cúbico, unidades SI. Sustituimos entonces valores. 100.000 pascales, la presión atmosférica, más 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por 10 metros sobre segundo cuadrado. Usamos un valor redondeado para que los cálculos sean más rápidos y más fáciles. Y la profundidad es 5 metros. Haciendo este cálculo, entonces me da 100.000 pascales. Y el segundo término, vemos que nos da 50.000 pascales. Y así llegamos al resultado que la presión es de 150.000 pascales. Que eso equivale aproximadamente a 1,5 bar, que es aproximadamente 1,5 veces la presión de una atmósfera, o la presión atmosférica. Esta sería entonces la respuesta del problema. Veamos el siguiente problema. El siguiente problema nos habla de una prensa hidráulica, que es la que se utiliza en los talleres mecánicos para levantar un vehículo, y ustedes pueden ver que el mecánico aprieta un pedal pequeñito con el pie y él solo puede levantar un automóvil. ¿Cómo es que se logra eso? Por medio de un principio que se llama el principio de Pascal. Recordemos brevemente ese principio. El principio de Pascal dice que si yo ejerzo una presión en una región de un fluido, esa presión se transmite a todo el resto del fluido, o sea, todo el resto en cualquier otro punto de las paredes, tapas o en cualquier otra región, vamos a sentir esa presión. Y entonces, en este caso tendríamos dos regiones, una región donde vamos a ejercer una fuerza 1 y además hay un área 1, digamos que es el pie del mecánico y el área del pedal, del émbolo que está siendo empujado por el pedal, y vamos a tener del otro lado, vamos a tener una fuerza 2 que es la que se va a manifestar, la que nos interesa en este caso, y además va a haber un área 2. Y entonces, según el principio de Pascal, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Eso a su vez lo podemos escribir como fuerza entre área. Entonces, fuerza 1 entre área 1 y fuerza 2 entre área 2. Y ya lo vamos a escribir de manera que, pues, que lo podamos entender. Nada más faltan unas rayas de fracción. Entonces, aquí tenemos una fracción y otra fracción, y esto es la definición de presión aplicada a cada lado. Y finalmente, el signo igual. Y entonces esto es una forma en que se enuncia el principio de Pascal. Y entonces, si yo conozco 3 de esos datos, pues yo puedo calcular el cuarto. Si yo conozco las 2 áreas y conozco la fuerza que estoy haciendo con el pie, yo puedo saber la fuerza que voy a lograr obtener en el otro lado, del lado más ancho, de mayor área. Ese es en grandes rasgos este problema. Aquí nos están dando el área mayor, 3 metros cuadrados. Entonces, A sub 2 es igual a 3 metros cuadrados. A sub 1 va a ser igual a 0,1 metros cuadrados. Y me están diciendo que digamos, el peso menor corresponde a una masa de 10 kilogramos. Entonces vamos a poner M2 igual a 10 kilogramos.
Y entonces, con base en eso, vamos a calcular el valor de F2. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de F1. Eso es igual al concepto de peso. Entonces es la masa 1 multiplicada por G. Entonces F1 va a ser igual a 10 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ver si acomodamos esto un poco diferente por acá. Y entonces vamos a obtener que F1 es igual a 98,1 Newton. Recordemos que las fuerzas en el sistema SI son en Newton, que es el equivale al producto de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces ahora podemos calcular el valor de F2. Nada más un detalle que en la ecuación que tenemos por acá hay que hacer una pequeña corrección. Vamos a ver si la podemos hacer. Aquí creo que la vamos a poder hacer. Vamos a ver. Que es que en la primera fórmula a la izquierda es A1. Ahora está mejor. Entonces vamos a despejar F2. Vamos a decir que F2 va a ser igual a F1 multiplicado por el cociente A2 entre A1. Esto equivaldría a despejar. Además, podemos fijarnos que A2 entre A1 equivale a una fracción mayor que 1. Y el sentido físico nos dice que F2 tiene que ser mayor que F1. Entonces, esta fórmula, este despeje tiene sentido físico. Sustituyendo valores, tendríamos F2 igual a 98 newton. Voy a omitir el decimal y eso es dividido entre 3 entre 0,1. Es multiplicado por esa fracción y las unidades en esta fracción, arriba y abajo, las unidades son metros cuadrados. Muy importante siempre estar pendiente de las unidades. No las estoy poniendo por razones de espacio. Y al final el resultado me tiene que dar 2.943 Newton. Y entonces el valor que más se acerca, por redondeo, sería 3.000 Newton. Entonces así llegamos a la respuesta correcta. Seguimos con el siguiente problema. Este problema dice, la densidad máxima de una balsa de madera de 2.000 litros de volumen que soporta encima un peso máximo de 4.000 newtons sin hundirse es, y nos dan varias opciones. De nuevo, la pregunta es densidad máxima de la balsa. Entonces nos dan varias opciones, 80.000 kilogramos por metro cúbico, 800, 8.000 u 80 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, un espacio breve para que hagan sus cálculos, vean cuál resultado obtienen, cuál opción escogen, hacen pausa al video y pronto veremos cuál era la respuesta correcta. Vamos a ver la respuesta correcta. La respuesta correcta dice 800 kilogramos por metro cúbico. Entonces vamos a analizar cómo fue que se llegó a ese resultado. Para empezar, tenemos que imaginarnos qué es lo que está pasando
y es muy conveniente hacer un diagrama. Entonces, vamos a decir que esta es la balsa. Y vamos a ver si la podemos rellenar. Bueno, no la rellenamos, pero nos dicen que la balsa soporta una cierta carga, son esos 4000 newton, sin hundirse. Entonces estamos en el borde justo antes de que se hunda. Si se añade un poquito más de masa, la balsa se hundiría. Entonces vamos a dibujar la superficie del agua y esta sería la situación. La balsa está justamente al ras del agua. ¿Y por qué es importante imaginarlo así? Porque entonces la balsa tiene 2000 litros de volumen. Eso significa que la balsa está totalmente hundida, está al ras. Entonces, los 2000 litros de volumen de la balsa están bajo el agua. Y eso vamos a ver pues que resulta muy importante. ¿Por qué razón? Porque este problema es un problema de aplicación del principio de Arquímedes. Es el principio que estaríamos aplicando, el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes se relaciona con el concepto de empuje. El empuje, que es una fuerza de abajo hacia arriba que los fluidos ejercen, y el principio de Arquímedes nos dice que el empuje es igual al peso del fluido desalojado. Y entonces aquí es importante el concepto de fluido desalojado, cuánto fue el volumen del fluido desalojado y entonces cuánto es el peso de ese volumen de fluido. Ese es el razonamiento que tenemos que seguir. De hecho, ese fue el razonamiento de Arquímedes en su momento. Y entonces, por eso es importante imaginarnos que la balsa está justo al ras y los 2000 litros de la balsa están totalmente bajo el agua. Entonces, vamos a ver cómo vamos a analizar esto. Hay por lo menos dos maneras. La manera como lo vamos a hacer es primero estimar este empuje y después vamos a hacer un balance de fuerzas, por decirlo así. Entonces lo primero que hacemos es una conversión. Vamos a decir que 2000 litros es igual a 2 metros cúbicos. Eso equivale a decir que 1000 litros es igual a 1 metro cúbico, que es el factor de conversión pues, que están en los libros. Entonces aquí lo estamos aplicando para convertir los 2000 litros a unidades SI. Entonces, porque así es como vamos a hacer los cálculos. Entonces ahora necesitamos calcular cuánto pesan 2 metros cúbicos de agua. Entonces, otro dato que vamos a necesitar es la densidad, que como es agua, y nosotros conocemos la densidad del agua, pues vamos a escribir que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Observen que estamos usando valores redondeados, no estamos usando 997, algo, sino que lo redondeamos a 1000 para facilidad de los cálculos. Entonces, ahora necesitamos calcular el empuje, que va a ser, de nuevo, el peso del fluido desalojado. Y el peso del fluido desalojado va a ser la masa por G. Y la masa, a su vez, va a ser la densidad por el volumen por G. Entonces, aquí tenemos una fórmula para calcular el empuje, donde V es el volumen de fluido, en este caso agua, desalojado. Sustituimos valores. Empuje igual 1000 kilogramos por metro cúbico
por 2 metros cúbicos. Y multiplicado, vamos a ver qué valor usamos para la gravedad. Usemos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces vamos a ver cuánto nos da eso. Esto nos va a dar 19.620 Newton. Ese es el empuje. Entonces, ahora necesitamos imaginarnos nuevamente qué es lo que está pasando aquí a nivel de la balsa. Y vamos a hacer entonces un balance de fuerzas. La balsa está en equilibrio. Eso es importante tenerlo en cuenta. Eso significa que el empuje que está recibiendo de abajo hacia arriba se está equilibrando exactamente con el peso de la balsa más el peso de la carga. El peso de la carga sabemos que es 4.000 newton. El empuje, aquí lo tenemos. Y entonces la variable que nos falta es el peso de la balsa. Entonces vamos a escribir una pequeña ecuación acá. Peso de la balsa más peso de la carga tiene que ser igual al empuje. De nuevo, eso es por un balance de fuerzas. Si no fuera así, la balsa se estaría hundiendo. Si fuera, por ejemplo, mayor los pesos que el empuje. Y si fuera menor, entonces la balsa flotaría, sobresaldría parte del volumen de la balsa sobre el agua y eso no está pasando. Entonces, hay un equilibrio entre los pesos y el empuje. Si llamamos a la masa de la balsa M0, entonces vamos a poder escribir M0 por G más 4.000 Newton es igual a 19.620 Newton. Es más, aquí podríamos sustituir de una vez el valor 9,8 metros sobre segundo cuadrado y ahí tenemos una ecuación que nos va a dar la masa, la masa cero. La masa cero de la balsa. Y entonces la masa cero de la balsa, si despejamos esa ecuación, nos va a dar 1.592 kilogramos. ¿Y para qué ocupamos la masa de la balsa? Si lo que me preguntan es la densidad. Bueno, ¿cómo se calcula la densidad de la balsa? Va a ser masa entre volumen. Densidad igual masa entre volumen igual 1.592 kilogramos. No lo escribo, pero lo menciono. Entre 2 metros cúbicos. No escribo la unidad, pero la menciono. Y entonces podemos ver que el resultado que obtenemos es 796 kilogramos sobre metro cúbico o redondeado 800 kilogramos sobre metro cúbico. Y así entonces llegamos a la respuesta que nos preguntaron. O sea, es muy importante siempre llegar a responder lo que me preguntaron. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. A ver, problema 6, problema 8. No hay problema 7. Entonces vamos a leer el problema 8. Un globo aerostático vacío pesa 2.000 newton. Para que se eleve, se le introduce aire caliente cuya densidad es 1,1 kilogramos por metro cúbico. La densidad del aire frío es 1,2 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen de aire caliente a introducir para que el globo comience a elevarse es,
100 metros cúbicos, 1000 metros cúbicos, 2000 metros cúbicos, 200 metros cúbicos. Nos dicen suponer que G es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a dar un espacio para que ustedes resuelvan este problema. Pausan el video y pronto vamos a ver la respuesta correcta y cómo se llega a ella. Veamos la respuesta correcta. 2000 metros cúbicos de aire son los que hay que inyectar. Entonces, ¿cómo llegamos a esa respuesta? Hay dos maneras de hacerlo. Las dos involucran algún tipo de cálculo. Y el concepto de fondo es el principio de Arquímedes. Entonces, vamos a resolverlo de una manera y luego lo vamos a hacer de la otra manera. Entonces, el concepto de fondo, principio de Arquímedes. Y el principio de Arquímedes, una de las consecuencias de ese principio es que si la densidad de un, digamos, de un cuerpo es menor que la densidad del fluido, entonces va a flotar. Y flotar en el caso del gas significaría que el globo va a ascender. Entonces, si la densidad del cuerpo es menor que la del fluido, entonces el cuerpo va a flotar y en este caso el cuerpo es el globo que incluye tanto el peso, digamos, de la tela o del hule y de los otros materiales, que son 2000 newton, más el peso del aire. Ese es el peso total del cuerpo. Y ese peso o esa, digamos, esa masa, porque hay una masa asociada, dividido entre el volumen, me va a dar una densidad y esa densidad tiene que ser menor que la densidad del fluido, que en este caso es 1,2 kilogramos por metro cúbico. Entonces necesitamos encontrar una manera de calcular la densidad de ese globo aerostático. Y en el detalle es que el volumen, una de las variables que ocuparíamos, no lo tengo. O sea, tengo que plantear una ecuación para la densidad. Y entonces lo que tenemos que hacer es pues trabajar con esta ecuación que les estoy presentando acá. Entonces vamos a decir que la masa total dividida entre el volumen total que eso tiene que ser menor que la densidad del fluido. Entonces vean que es la misma ecuación. Voy a ponerle la raya de la fracción. Y entonces el volumen total a partir de ahora lo vamos a llamar simplemente V. Y entonces la masa total va a ser la masa del globo, la masa del globo vacío, más la masa del aire que estamos ingresando. Que esa masa tiene, digamos, vamos a decir, tiene una densidad, o sea, es un aire caliente con una densidad de 1,1 kilogramos por metro cúbico. Esa información la vamos a utilizar. Para simplificar, vamos a calcular por aparte la masa del globo vacío. La masa del globo vacío, vamos a llamarla M0. Se cumple que M0 por G es igual a 2000 newton, porque el problema dice que el globo vacío pesa 2000 newton y el peso es M por G. Entonces, eso conociendo que G es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado, eso me permite decir que M0 va a ser igual pues a la división de 2000 newton entre 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces va a ser igual a 200 kilogramos. Y aquí tenemos entonces el valor de M0.
porque lo vamos a necesitar en la ecuación que estamos planteando. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a descomponer la masa total en masa del globo vacío más la masa del aire, y acordémonos que la masa del aire va a ser la densidad por el volumen, la densidad del aire por el volumen. Entonces, aquí ponemos M0 más ρ del aire caliente, voy a ponerlo así porque hay un aire frío, multiplicado por V, y eso dividido a su vez entre V. Vean que el V que está arriba es el mismo V que está abajo, es el volumen del globo inflado. Esa fracción me define la densidad del globo, como un todo. Y esa densidad tiene que ser menor a la densidad del fluido, que ya vamos a empezar a sustituir valores. El fluido va a ser lo que está afuera, o sea, el aire frío. Y ya estaríamos listos para sustituir valores y obtener un resultado. Entonces, vamos a sustituir valores. 200 kilogramos más 1,1 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por V. Eso dividido entre V tiene que ser menor de 1,2 kilogramos sobre metro cúbico. Y vean que lo que tenemos es lo que se llama una inecuación, una desigualdad. Entonces tenemos que resolverlo igual que se resuelve una ecuación algebraica, nada más que manteniendo la desigualdad. Entonces el V lo pasaríamos al otro lado y vamos a ver, 200, vamos a trabajar esto, 200 kilogramos más 1,1 V. Vean que al multiplicar V por la densidad me tiene que dar kilogramos, entonces ese 1,1 V tiene unidades de kilogramos, y eso tiene que ser menor que 1,2 V. Ahí pasamos el V a multiplicar al otro lado. Ahora lo que corresponde es el 1,1 V, lo vamos a pasar también a restar al lado derecho, y eso nos va a dar 200 kilogramos. Tiene que ser menor que 0,1 V. 0,1 tiene unidades, vean ese detalle, tiene unidades de densidad. Entonces, tomando en cuenta eso, cuando lo paso a dividir, el resultado que vamos a obtener es 2000 metros cúbicos, porque el 0,1 al tener unidades de densidad y al pasarlo a dividir, pues se cancelan los kilogramos y quedan metros cúbicos, y entonces obtenemos 2000 metros cúbicos menor que V, o dicho de otra manera, que V tiene que ser mayor a 2000 metros cúbicos. O sea, 2000 metros cúbicos representaría el valor mínimo posible, a partir del cual ese globo va a empezar a subir, va a empezar a flotar. Digamos que para el valor de 2000 sería cuando exactamente esté en equilibrio, que ni baja ni sube. Entonces, por eso la solución sería 2000 metros cúbicos. Les comenté que hay otra manera de calcular esto, o otra manera de llegar a la respuesta. También implica calcular la densidad, pero tiene más que ver con un tanteo. O sea, lo podemos hacer por tanteo, probando los valores que tenemos acá, y entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo lo podríamos haber hecho o resuelto este problema por tanteo. Vamos a decir que el valor que vamos a probar es el valor que dice 1000 metros cúbicos de aire. O sea que vamos a ingresar 1000 metros cúbicos de aire al globo, y lo que tendríamos que verificar
es si la densidad total de ese globo inflado es menor que la densidad del fluido. Si es mayor, el globo no va a flotar. Esa es la verificación. Si nos da mayor, no flota. Si nos da igual o menor, ya podríamos decir que sí va a flotar. Entonces vamos a ver qué pasa si V es igual a 1000 metros cúbicos. Entonces vamos a decir que esos 1000 metros cúbicos, vamos a calcular una masa. Masa de aire va a ser igual a 1000 metros cúbicos entre, o más bien multiplicado por 1,1 kilogramos sobre metro cúbico. Eso entonces va a ser igual a 1100 kilogramos. Y por otro lado ya habíamos calculado que la masa del globo era igual a 200 kilogramos. Entonces podemos decir que la masa total va a ser igual a la suma de estos dos, o sea, 1300 kilogramos. Y con base en esto, podríamos calcular una densidad del globo, una densidad total del globo, que sería 1300 kilogramos entre 1000 metros cúbicos. Y esa densidad, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 1,3. 1,3 kilogramos sobre metro cúbico. Y como 1,3 kilogramos sobre metro cúbico es mayor que 1,2, o sea, la densidad del fluido afuera, pues entonces podemos decir que si V es 1000, el globo no va a flotar. Y así descartamos 1000. Y podemos hacer el intento con otros valores, pero podríamos de una vez suponer que valores menores que 1000 tampoco nos van a funcionar. Entonces, aquí rápidamente podríamos llegar a que el valor correcto es 2000 y llegamos a la misma respuesta final y respuesta correcta. Vamos a devolvernos al problema anterior momentáneamente porque me interesa ver una segunda forma como se podía haber resuelto este problema de la balsa. Hay una segunda solución que se podía haber hecho que pues también implica un pequeño cálculo, pero es una alternativa que me interesa que también manejemos. Entonces, la pregunta es la densidad de la balsa. Entonces vamos a escribir una fórmula, una ecuación. Densidad de la balsa es igual a la masa de la balsa entre el volumen de la balsa. Eso es la definición de densidad. Entonces ahora vamos a procurar identificar los componentes de la masa de la balsa e identificar los componentes del volumen de la balsa. Entonces, vamos a ver, esa densidad va a ser igual. Entonces vamos a decir que la densidad de la balsa es igual a la masa de agua. Y entonces voy a poner de una vez un valor y ya vamos a analizar por qué estoy poniendo ese valor y porque vamos a decir que la masa de agua son 2000 kilogramos. Tal vez lo hacemos mejor por pasos. Masa de agua más la masa. Vamos a ver un momentito.
Sí, la masa de agua desalojada, o sea, el empuje desalojada estaba en la cabeza sumando y es restando. La masa de agua desalojada menos la masa de la carga. Vean que aquí hablamos de masas y no de pesos, entonces pronto vamos a hacer una adaptación. Masa de agua desalojada menos la masa de la carga, eso tiene relación con lo que ya habíamos visto del balance de fuerzas, y abajo el volumen de la balsa, porque la balsa está totalmente sumergida. Y entonces vamos a reemplazar valores. Y aquí en este momento ocuparíamos saber una conversión que me dice que 1 litro de agua pesa 1 kilogramo. Ahí estamos jugando con varias conversiones, o sea, por ejemplo, si yo sé que la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico, pues yo busco la conversión de metros cúbicos a litros, y entonces 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, y así rápidamente puedo llegar a este resultado, que 1 litro es igual a 1 kilogramo. Y como me dicen que la balsa tiene 2000 litros, entonces yo llego a la conclusión que la masa de agua, acordémonos, el agua desalojada corresponde al volumen de la balsa, lo que se desalojó, que son 2000 litros. Entonces la masa de 2000 litros de agua son 2000 kilogramos. Y la masa de la carga, ocuparíamos el valor de G, ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a simplificar y decir que G es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces ahora vamos a ponerle números a esto de la densidad, y vamos a poner aquí 2000 kilogramos menos, y entonces ahora vean lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer 4000 newton, que es la carga, el peso de la carga, lo vamos a dividir entre G, porque el peso es mg. Entonces la masa pues sería igual al peso dividido entre G. ¿Okay? Dividido entre G, y por ahí tenemos que G vale 10, y el volumen de la balsa, por aquí lo tenemos, que son 2000 litros, y también habíamos dicho que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces podemos decir también que el volumen es 2 metros cúbicos. Ponemos 2 metros cúbicos, sustituimos el valor de G igual a 10, y entonces ya tenemos una ecuación donde tenemos todos los valores, y nada más sustituimos para obtener el valor de la densidad, y este valor va a ser, pues directamente obtenemos 800 kilogramos sobre metro cúbico. Y así llegamos a la misma respuesta que habíamos obtenido anteriormente. Ahora vamos a seguir con el siguiente problema que no hemos resuelto. Es decir, sería el problema 9. El problema 9 es un problema de peso aparente. Peso aparente, entonces también lo vamos a analizar. Vamos a ver, esto también es del principio de Arquímedes. Estamos practicando bastante el principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Entonces, de nuevo, tenemos el concepto de empuje, una fuerza que va de abajo hacia arriba y que corresponde al peso del agua desalojada. Entonces, necesitamos analizar cómo vamos a resolver este problema. Ustedes primero lo van a intentar resolver, tienen 1 minuto para resolverlo, pausan el video, hacen los cálculos. De hecho, aquí estamos viendo la respuesta correcta. Vean si llegan a ese resultado, y si llegan a uno distinto, pronto vamos a ver pues cómo se obtiene ese resultado.
Vamos a ver por qué el resultado es 2.857 kilogramos sobre metro cúbico. Esto que estamos viendo es un procedimiento estándar para calcular densidades de cuerpos, sobre todo densidades de cuerpos que se hunden completamente en el agua y para eso necesitan tener una densidad igual o mayor a la del agua. De lo contrario van a flotar parcialmente. Entonces esto aplicaría a un cuerpo igual o más pesado que el agua, o sea, en densidad, igual o más denso que el agua. ¿Y cómo sabemos que se sumerge totalmente? Porque aquí dice al sumergirlo en agua. Entonces está sumergido en agua. Eso es importante, ¿por qué? Porque al estar sumergido totalmente, el volumen del cuerpo va a ser igual al volumen que se está desalojando. O sea, el volumen del agua que se está desalojando. Entonces, necesitamos calcular el empuje y para eso vamos a decir que el peso, vamos a ver, el peso aparente va a ser igual al peso en aire y pronto vamos a hacer un comentario al peso en el aire menos el empuje. Esto lo que representaría es un balance de fuerzas donde el peso del objeto va hacia abajo y el empuje va hacia arriba. Y la suma de esos dos me da el peso aparente. Podemos incluso hacer un diagrama. Entonces, el comentario es que el aire es también un fluido. Entonces, en el aire también hay principio de Arquímedes. En el aire hay un empuje. Sin embargo, ese empuje en estos cálculos nunca se incluye. ¿Por qué? Porque es un valor tan pequeño, si hacemos el cálculo nos dará tan pequeño que en la práctica es despreciable. Por eso no lo incluimos, pero conceptualmente, si yo les preguntara o alguien les preguntara, ustedes tendrían que decir que al ser el aire un fluido, hay un pequeño empuje del mismo aire. O sea, el peso en aire incluiría un término de empuje del aire, pero que normalmente se desprecia. Aquí solamente estaríamos contemplando el empuje debido al agua cuando se sumerge. Entonces, el peso aparente nos lo están dando y el peso en el aire nos lo están dando. Entonces, 1,3 newton es igual a 2 newton menos el empuje. Y eso me va a permitir encontrar el valor del empuje. Observen una cosa muy importante, que un error que yo he visto que se comete a nivel de estudiantes universitarios es que, por ejemplo, planteo esta ecuación 1,3 newton igual 2 newton menos empuje y sigo aquí haciendo cálculos. 2 menos 1,3 igual 0,7 newton. Y entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que estoy igualando cosas que no son iguales. Es decir, tengo una ecuación y en la segunda igualdad ya lo que sigue no es igual. O sea, no puedo encadenar igualdades que no son igualdades. Eso es un error que yo he visto con cierta frecuencia y tenemos que cuidarnos de evitarlo. ¿Cómo hacemos eso? Cada vez que vayamos a plantear, por ejemplo, a despejar una ecuación, cada paso hay que hacerlo en una línea diferente. No podemos encadenar igualdades porque podemos caer en esto de igualar cosas que no son iguales. Por esa misma razón, estoy poniendo por aparte que el empuje va a ser igual a 2 newton menos 1,3 newton. Y ahora eso sí, puedo encadenar que eso es igual a 0,7 newton. Entonces, tengo el empuje. Entonces, ¿para qué me sirve calcular el empuje? ¿Cómo me va a ayudar eso a calcular la densidad? Entonces, vamos a plantear dos ecuaciones y encontrar una relación
entre las variables que tenemos en este momento y las densidades. Entonces, lo primero es, vamos a decir que la masa o el peso del cuerpo, digamos el cuerpo del sólido, vamos a decir que es un sólido, vamos a poner el peso del sólido y ese representa sólido, va a ser igual a la densidad del sólido multiplicado por el volumen, que va a ser V, no la conocemos, y multiplicado por G. Ahí estamos usando ρ por V es igual a la masa multiplicado por G, eso nos da el peso. Entonces ahora ocupamos el empuje. El empuje, sabemos que es el peso del agua desalojada y el agua desalojada habíamos dicho que es el mismo volumen de agua que el volumen de sólido. Entonces vamos a decir ρ de W, donde W va a ser agua, vamos a decir water en inglés, ρ de W, densidad del agua, multiplicado por V, y vean qué importante, es el mismo V, eso nos da la masa de agua desalojada, multiplicado por G, eso nos da el peso del agua desalojada, equivalente al empuje. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora, voy a hacerlo aquí por cuestiones de espacio, lo que voy a hacer es que dividimos la primera igualdad entre la segunda igualdad y entonces vamos a tener de un lado la relación peso entre empuje y del otro lado vamos a tener el cociente de estas dos expresiones y entonces vamos a llegar a una relación muy interesante que dice que la densidad del sólido va a ser igual a, vamos a ver un momentito, la relación peso-empuje. Peso del sólido y va a haber una relación con las densidades y aquí abajo vamos a poner empuje y aquí vamos a poner la densidad del agua y lo que obtenemos es que la relación peso entre empuje va a ser igual a la relación entre la densidad del sólido y la densidad del agua. Y esto es como la fórmula que se utiliza para estimar densidades, eso sí, muy importante, cuando son objetos que se hunden completamente en el agua. Cuando no se hunde completamente en el agua, el análisis cambia un poquito porque hay que contemplar cuánto porcentaje del volumen se hundió y cuánto porcentaje quedó afuera. Entonces, esta es la fórmula que nos va a permitir calcular la densidad del sólido. ¿Por qué? Porque la densidad del agua la conocemos, valor típico, 1000 kilogramos por metro cúbico, tenemos el valor del peso y tenemos el valor del empuje, entonces yo puedo escribir de una vez que densidad del sólido igual a densidad del agua por peso, vamos a ver, entre empuje. Y sustituyendo valores, pues eso va a ser igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 2 newton entre, habíamos dicho 0,7 newton. Entonces los newtons se cancelan y obtenemos que la densidad del sólido es igual a 2857 kilogramos sobre metro cúbico. Así es como obtenemos la respuesta y esto tiene aplicaciones reales en el laboratorio. Esto es como así, el método para estimar densidades usando el principio de Arquímedes. Vamos a continuar con el siguiente problema y terminaríamos con la primera parte de esta actividad.
Un submarino se encuentra a 50 metros de profundidad y soporta una presión que tenemos que calcular. Nos da la densidad del agua del mar 1,1 gramos por centímetro cúbico. Nos dicen que la presión atmosférica es 100.000 pascales y que el valor de G es 10 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a dar un espacio breve de tiempo, pausamos video para que ustedes hagan el cálculo y escojan una de estas 4 opciones y pronto veremos la respuesta correcta. Veamos cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta dice que es 650.000 pascales. ¿Cómo se llega a esa respuesta? Ya hemos resuelto un ejemplo o dos ejemplos similares a este, donde estamos en un líquido y nos sumergimos y entonces aplica que la presión va a ser la suma de la presión atmosférica y del peso, o más bien la presión causada por la columna de líquido. El peso sería la fuerza que sobre un metro cuadrado me va a definir una presión. Entonces, presión atmosférica más la densidad, en este caso es agua de mar, por el valor de G, la constante de gravedad, por H, que sería la profundidad a la que nos hemos hundido, y entonces podemos sustituir valores porque la incógnita es P. El primer dato es 100.000 pascales más la densidad del agua de mar. Acordémonos, para pasar de gramos por centímetro cúbico, multiplicamos por 1000 y nos da 1100 kilogramos por metro cúbico. El valor de G, dijimos 10 metros sobre segundo cuadrado y la profundidad 50 metros. Y eso nos va a dar, vamos a ver, nos va a dar 100.000 pascales más 550.000 pascales. El producto de los tres términos que tenemos acá nos va a dar 550.000 pascales. Y entonces el resultado de sumar estos dos, pues nos va a dar 650.000 pascales. Y entonces, como pues ya hemos resuelto otros ejemplos como este, debería ser más fácil, más evidente, más rápido, incluso que hayan llegado a este resultado. Y entonces, por ahora, este es el final de la parte 1 de esta actividad. Quedan 10 problemas adicionales que vamos a resolver en la parte 2. Nos vemos pronto.